Pues muy buenos días a todos. Buenos días. Feliz año nuevo, ya que no lo pude decir ayer, puesto que no vine a cenar, no me encuentro muy bien. No tengo ni fiebre ni nada, pero sí mucho resfriado y que les queda más prudente no estar con vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este nuevo año. Te damos gracias porque podemos decir, como en otro tiempo decía el profeta Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y puesto que te conocemos, aunque sea de una manera imperfecta e incompleta, podemos decir sin miedo a equivocarnos que tú eres fiel y seguirás ayudando, cuidando y proveyendo para los tuyos. Porque tú eres así. Y esto nos da mucho ánimo para seguir adelante el camino. El camino hasta la eternidad, hasta el encuentro contigo, con el Señor Jesús. Ahora pedimos tu ayuda para esta mañana, para la meditación de tu palabra, para poder recibir lo que tú quieres darnos y poder ver, además, literalmente, a tu Hijo amado en las Escrituras, en su santo nombre. Amén. Amén. El hermano Antonio ha leído en el libro del profeta Isaías y hemos leído las palabras que dice Dios por boca del profeta, que él anuncia lo por venir desde el principio. Pues yo creo que nada mejor que ir al principio, a ver qué nos encontramos en el principio. Vamos a leer Génesis 1:1. Seguramente muchos de vosotros, todos, incluso todos, lo sabéis recitar de memoria, porque es cortito, lo hemos oído muchas veces. Bueno, tal como en nuestra versión Reina Valera, que tanto apreciamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a pedir a Joel que nos proyecte en la presentación, pero la tercera imagen. Esta. Y vamos a volver a leer el pasaje de hoy, pero de otra manera diferente, tal como Dios se lo dio a Moisés. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. A lo mejor no lo he hecho perfecto, ¿eh? No pretendo aquí ser lo que no soy, pero más o menos. Así lo recibió Moisés de la mano de Dios. Y me vais a permitir que me entretendré un poquito en algunas palabras. Creo que con la ayuda del Señor aprenderemos algunas cosas. Vamos a ver ahora de esa misma presentación la primera imagen. Bueno, esto es... Ay, perdón. Algo para que se vea un poquito mejor. Podría decir el alfabeto, aunque creo que no es la expresión correcta, porque cuando hablamos del hebreo se suele decir el alefato hebreo, es decir, las letras de la lengua hebrea. Son muy diferentes a las nuestras. Y recuerdo en una ocasión leí una cosita y me llamó la atención
si no me lo hubiera explicado alguien, en este caso alguien que lo escribió, a mí ni me hubiera dado cuenta de ese detalle, porque no estamos familiarizados con estas letras. Cuando éramos pequeñitos, que ya ni nos acordamos, y empezamos a escribir al principio en el cuaderno, pues nosotros escribimos nuestras letras sobre las líneas. Nuestras letras del alfabeto latino, pues tenemos que escribirlas así, pero las letras hebreas no se escriben sobre una línea. La línea está aquí arriba. Las letras hebreas cuelgan. Mirad, vaya tontería, eso es una cosa. No, es así. También hay que decir que cuando se empezaron a utilizar estas letras no había lapiceros, no había bolígrafos y seguramente escribían con una caña, con un palito. Y era más fácil hacer estos trazos. Muchos trazos son solo de mover la muñeca. Trazos que con un palito, con una caña en la arcilla o en la tierra son muy espontáneos. Con un bolígrafo reproducirlo ya no son tan espontáneos. Por eso los niños ahora en Israel, en realidad cuando escriben no lo hacen exactamente así, lo hacen de una manera más simplificada, porque algunos trazos ya no son tan naturales. Pero resulta que estas letras, en realidad, son letras relativamente modernas. Tienen más de 2000 años, pero no tienen 3500 años. Es decir, que cuando Moisés recibió la ley, las letras que se empleaban no eran estas. Vamos a ver la segunda imagen. Y aquí tenemos, empezando por la derecha, lo han puesto así porque el hebreo se lee de derecha a izquierda, tenemos el alefato en la escritura moderna, relativamente moderna, y aquí, bueno, nos ponen el nombre de la letra, el equivalente más o menos en nuestro alfabeto latino, pero nos ponen el pictograma, el dibujito antiguo con el que se representaba cada letra hace unos 3500 años. De tal manera que nos encontramos con que las letras modernas tienen una escritura antigua y han recogido el significado, lo que evocaba esa letra antigua. Por otro lado, nos encontramos con una cosa, y es que los maestros de las escrituras, los maestros judíos, asocian cada letra con la primera palabra de las escrituras en las que esa palabra empieza por esa letra. Por ejemplo, por ponerlo muy sencillo, nos dicen los maestros de las escrituras que la letra Aleph representa a Dios. ¿Y por qué? ¿Porque lo digo yo, lo dicen ellos que son muy listos? No, porque como vamos a ver enseguida, la primera palabra de la escritura que empieza por Aleph es Elohim. Entonces dicen los maestros, pues cada vez que veamos Aleph, eso es Dios. Y así con las demás. Por ejemplo, la letra Resh, que la vamos a encontrar en Bereshit, pues habla de principio, de comienzo, y así sucesivamente. Por último, decir que en aquellos tiempos no tenían los números que tenemos nosotros. El 1, el 2, el 3, que se diferencian muy bien unos de otros, son muy prácticos, pero no existía en aquellos tiempos. ¿Cómo representaban entonces las cantidades? Con letras. Por eso cada letra tiene un valor, aquí pone gematría, la Aleph vale el 1 y la última vale 400. Y de esa manera, pues ellos representan las cantidades. De manera que en hebreo, recapitulamos muy rápidamente y brevemente, tenemos el valor de los pictogramas antiguos, que aportan un significado. Tenemos el valor asociado a la primera palabra que empieza por esa letra en las escrituras. Y por otro lado tenemos en ocasiones también el valor
Los maestros de las escrituras, los que conocen a fondo las escrituras, pues trabajan con esas tres dimensiones. De manera que cuando leemos las escrituras podemos hacer una lectura que ellos llaman superficial, que no tiene nada de despectivo. Una lectura superficial sería leer simplemente porque, bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y centrarnos en eso. Ese es un primer mensaje. Pero luego los maestros, pues ellos que saben, por supuesto, muchísimo más que yo, que no sé tan apenas nada, pero ellos profundizan y nos sacan a la luz más y más cosas. Y voy a entretenerme un poquito, no en todo el versículo, sino de momento en 3 palabras. Vamos a volver a la imagen número 4. No, la anterior. Me voy a centrar en el Bereshit para Elohim. Y voy a empezarlo al revés. Empezaré por la tercera, luego la segunda y luego la primera. La palabra Elohim, Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem. La primera letra Aleph, si buscásemos el pictograma, es la cabeza de un buey. Un animal que tiene mucha fuerza. De ahí que esa letra se asocie con fuerza o con poder. La letra Aleph aparece siempre en estos nombres como Samuel, Miel, etcétera, que acaban en él, porque él es en realidad la manera corta de Elohim. Así que Aleph nos intentaremos acordar fuerza, poder. Lamed, una forma un poco rara, esta que en vez de ser nuestra L, es el equivalente a nuestra L, pero para nosotros tiene una forma bastante desconcertante. Pero en el pictograma antiguo era como el cayado que emplean los pastores. ¿Vale? Habla de la fuerza de un pastor. Después, la letra Keif, que en el pictograma antiguo se parece a un hombre que estuviera así, con los brazos extendidos y doblados con los codos hacia arriba. Alguien que estuviera atento, mirando al cielo, como si Dios fuera a mostrarle o a revelarle algo. Yud tiene una forma en el pictograma antiguo de una mano. Y luego Mem. Entre otras cosas, una letra que sirve para formar, al ponerla al final, da una terminación de plurales. Por ejemplo, los querubín en hebreo son querubines o los serafín. Si de alguna manera nos hiciera pensar en un solo Dios, pero en algo más, en una pluralidad, en este caso, de personas. El pictograma Mem es como una línea quebrada, como 3 montañitas o como unas olas del mar. Curiosamente, esas 3 letras, Hei, Yud, Mem, significan, todas ellas forman la palabra mar. Pero la letra Mem, ella sola, tiene el dibujito del mar. Es decir, que en la palabra Elohim, si recogemos todos los significados de esos pictogramas, nos viene a decir el mensaje: Dios, el pastor que tiene fuerza, se revela a sí mismo y revela su mano sobre las aguas. El que tiene el control sobre los mares, el que tiene el poder
el que tiene la fuerza. También nos hace pensar, sin duda, creo y espero, en el Señor es mi pastor, ¿verdad? De manera que en ese nombre de Dios ya tenemos enterrado, para que profundicemos y lo encontremos, pues la promesa de que van a fluir, que Dios quiere derramar gracias, quiere darse a conocer. La siguiente palabra, sería la segunda, es más cortita. Beit Resh Aleph. La letra Beit se asocia por el pictograma, por el dibujo antiguo, no por este, con una tienda, estos beduinos y esta gente nómada como Abraham, ¿verdad? O también de una casa. En cambio, Resh es la cabeza. Pero si cojo las dos letras, Beit y Resh, se forma la palabra Bar. Cuando hablamos de Barrabás, hace meses, dijimos que Bar es hijo. Así que la cabeza de la casa es el hijo. Y si pongo Bar Aleph, Beit, Resh, es Bar y Aleph, tengo al hijo de Dios. ¿Qué dice Hebreos 3:6? Hebreos 3:6 nos dice, hablando del Señor Jesús, comparándolo con Moisés, como hijo sobre su casa. Y Efesios 1:22 dice que Dios ha dado al Señor Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. La Iglesia que es la casa del Dios vivo. Baram, Beit, Resh, Aleph. La cabeza de la casa es el Hijo de Dios. Pero es que además la palabra Bará por sí sola significa creó. Es decir, que la cabeza de la casa, que es el Hijo de Dios, es el que creó. Y dice Juan, en el principio ya era el Verbo. Así que tenemos dos referencias al principio en la Biblia, Génesis 1 y Juan 1. Y las dos dicen que en el principio estaba el Hijo. Bar Aleph, el Hijo de Dios. En el principio, el Hijo de Dios. Lo pone. Y en Juan 1, en el principio, ya era el Verbo. Y Génesis 1:1 nos dice que Dios creó. Bereshit para Elohim. Creó. Que es la misma palabra que Hijo de Dios. Colosenses 1, del 16 al 17. Está Judá, pero... perdón. ¿Lo quieres leer? No, es que yo buscaba por aquí, estaba aquí. ¿Lo quieres leer, por favor? 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles pero invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Gracias. Bueno, si volvemos a la imagen que estábamos viendo, otra cosa curiosa, voy a sacar aquí, estas tres letras, esta palabra, son las tres primeras de aquí. O sea que la creación está en el principio. El Hijo de Dios al principio.
Y ahora vamos a Bereshit. Hemos visto Elohim, hemos visto Bara, vamos a ver Bereshit. Beit, según el pictograma antiguo, una tienda, una casa. Resh, cabeza. Aleph, por un lado, la fuerza, la cabeza del buey, animal que tiene mucha fuerza. Pero por otro lado hemos dicho Aleph es Dios. De ahí que Bar Aleph es el hijo de Dios. Luego viene Shin, que es esta que tiene como tres ramales hacia arriba. En el pictograma antiguo se parece a unos dientes. Por eso los maestros dicen que esto representa algo que desmenuza, que destruye. Luego viene Yud, antiguamente con una forma de una mano. Si juntamos Shin y Yud, significa la palabra formada por Shin y Yud es un don, un regalo. Y la última letra de Bereshit es Tav, la última de la Alefat. En su día ya comentamos que tiene actualmente forma de una puerta, recuerda, yo soy la puerta, pero antiguamente Tav era una cruz. De manera que la palabra Bereshit podemos leerla, el Hijo de Dios fue destruido por la mano, por el trabajo, por la obra de Dios en la cruz, o con las manos clavadas en la cruz. Y hemos leído en Isaías que Dios anuncia lo por venir desde el principio. Pero es que el principio es Bereshit. Dios anuncia lo por venir desde esta primera palabra de las Escrituras. El libro de Génesis está lleno de profecías a lo largo de todo el libro, además. No está solo al principio, está en el medio y está al final. Por ejemplo, en Génesis 1 hemos visto algún pequeño detalle. Génesis 3:15, pues tenemos, vamos a leer Génesis 3:15. Eric, ¿lo quieres leer, por favor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carne. Pues esto es una palabra profética, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que es una profecía que el Señor Jesús cumplió. También tenemos relatos que, sin dejar de ser históricos, pero de alguna manera se proyectan hacia el futuro, o tienen algún parecido, alguna simbología, sin dejar de ser históricos. Cuidado, ¿eh? El diluvio, relato histórico, aunque el mundo no quiera reconocerlo. Pero de alguna manera nos hace pensar en que Dios, que trae juicio sobre un mundo rebelde, pero provee de un medio de salvación e introduce a los hombres claros, a los hombres de fe, en una nueva creación. Porque está escrito que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Lamentablemente, cuando Noé bajó del arca, sí, el paisaje había cambiado mucho, lo que no había cambiado era el corazón del hombre. Eso no cambió. Pero Dios ha prometido cielos nuevos, tierra nueva, en la que no entrarán todos, pero el que quiera venir al abrigo del arca puede entrar. Génesis 12, 13, 15, 17 y 22, si no me he dejado alguno. Promesas hechas por Dios y por lo tanto palabras para cumplirse en el futuro al patriarca Abraham.
Por ejemplo, la de tener descendencia, además muy numerosa, cuando no tenía hijos y ya se estaba haciendo viejo. La promesa de recibir la tierra de Canaán por heredad. A tu simiente daré esta tierra. La de ser su simiente bendición para todas las naciones. Unas promesas que cada vez se extienden más, cada vez son más grandes. O la historia de José, que sin dejar de ser un relato histórico, que lo es, pero también nos hace pensar en alguien más grande que José. Alguien que también fue vendido, pero no por 20 monedas de plata, fue tasado en más, en 30. Y padeció injustamente, porque hasta Pilato, que lo condenó, reconoció que no hay ningún delito en esto. Y José fue puesto en la cárcel, pero no había hecho nada para estar en la cárcel. Después de un tiempo, el soberano de toda la tierra lo exaltó y lo puso a su diestra, el segundo en el reino, y le dio una esposa gentil durante un tiempo en que la familia de José no le conocía y de hecho estaba en rebeldía. Y esto nos hace pensar en el Señor Jesús. O las últimas palabras de Jacob. Esta es la diferencia entre un hombre que conoce a Dios y un hombre que no conoce a Dios. Jacob estaba a punto de morir. ¿En qué estaba pensando Jacob? En las promesas de Dios. En el Mesías que él iba a enviar. Jacob, hablando de cada uno de sus hijos, habla del cetro, el legislador, y hasta que venga Silo. Todos los rabinos están de acuerdo en que la palabra Silo se refiere a Mesías. Génesis es el libro del principio. Al principio Dios creó. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y nos dice Salmo 33, verso 9. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Lo hizo por medio de la palabra, del Logos, de Juan 1:1. El Hijo de Dios, el que hemos visto, Bereshit, Bara, creó, el Hijo de Dios. ¿Cómo se explica esto que por la simple palabra de Dios, Él dijo y fue hecho? No sé si hay una explicación, la habrá, seguramente la hay. Pido disculpas a ustedes, el único problema es que yo la ignoro. Yo no tengo la respuesta. Pero igual que el viento y el mar le obedecen, hemos visto el pictograma del mar, Elohim. Una cosa es Yahweh, el nombre de Dios, y otra cosa es Elohim, el que tiene el control sobre el mar, sobre las aguas. Por eso el Señor Jesús, cuando cayó una tempestad, ¿pero esto quién es? Pero si solo Dios puede ordenar al mar y el mar obedecerle. Pues del mismo modo, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Muy brevemente, sin desviarnos, pero decir que en el universo tal como hoy lo conocemos, una de las leyes de la física es que la materia-energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Eso es así hoy en el universo. Pero si nos paramos a pensar,
antes de la creación no había universo y no había leyes de la naturaleza, puesto que no había naturaleza. Es decir, que Dios ni estaba ni está limitado por las leyes que Él mismo ha puesto en la naturaleza. Nos dice la Escritura que después del sexto día Dios descansó. No creo que estuviera muy cansado, ni mucho ni poco. Yo creo que Dios se compadece de nosotros y emplea un lenguaje que nosotros, que sí que nos cansamos sin haber hecho nada, podamos entender. Ahora bien, descansó, terminó, dejó de crear. Cuando llegó el lunes no dijo, son las 8, tengo faena pendiente. ¿No? Eso quiere decir que actualmente los procesos creativos no son observables, porque no están sucediendo. No hay procesos creativos en el universo, solo los hay de transformación. Es verdad que a veces leemos o escuchamos decir que se están creando nuevas estrellas. Y es verdad que puede ser que veamos que se formen cuerpos nuevos, pero no se están creando. Cuando aparece una estrella nueva o algún cuerpo nuevo, lo hace a partir de materia que ya existía. Pero esto es diferente a cuando Dios, al principio, sin materia previa, por su palabra, dijo y fue hecho. Y claro, como hoy no observamos ni podemos observar nada parecido, muchos tropiezan en esto. Porque si no lo entiendo, no lo creo. Todo aquel que observe la creación, ya sea aquí abajo en la tierra o arriba en los cielos, queda asombrado. Ya sea un niño, ya sea un adulto o un anciano. Si por la noche salimos y el cielo está despejado y podemos ver las estrellas, ¿quién no se va a asombrar? ¿Quién no se va a maravillar? O si contemplamos los seres vivos que hay aquí cerca de nosotros. El universo tiene un orden. No es un caos. No es un caos. Los seres vivos son el ejemplo más evidente de lo que es el orden. Muchísimo orden, mucha organización. Para que esto sea así, hay una grandísima cantidad de información que se halla escondida, encerrada, codificada en lo que llamamos el código genético de cada ser vivo, animal o vegetal. Cada ser vivo fabrica a nivel celular sus propias proteínas. No me voy a extender mucho en el tema, pero decir que no es producto del azar, sino de su código genético. Y hay de aquel que se le estropee un trocito del código genético y verá las consecuencias. Cualquier pequeño cambio en el plan original de Dios hace que surjan las moscas. Podríamos pensar que si las moscas tuvieran más alas, volarían mejor, ¿no? Si con 2 vuelan bien, igual con 4 vuelan el doble de bien. Pues va a ser que con más de 2, pues como que no vuelan bien y no se perpetúan. ¿Se pueden producir cambios en las moscas? Seguramente es el animal que más ha estudiado, porque como se reproduce en muy poco tiempo, puedes trabajar con una pareja y encontrar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta generación, la sexta, la séptima, sin esperar siglos y siglos. Así que el tema de las mutaciones se ha trabajado mucho con esos animales. Y cada vez que aparece algo que no es original, muy mal.
Ahora, cuando hay información, hay un mensaje. En el caos no hay información, no hay mensaje. Pero si hay información, alguien tiene que haber reunido esa información y haber elaborado ese mensaje. Recuerdo haber leído que en una ocasión a un científico que había trabajado para investigar pues, posibles mensajes de otras civilizaciones extraterrestres que llegasen a la Tierra, y en alguna ocasión alguien le dijo, oiga, si algún día llegase un mensaje extraterrestre, ustedes, ¿cómo lo sabrán? Porque al fin y al cabo no vamos, ¿por qué vamos a pensar que lo van a escribir en inglés o en español? ¿Cómo reconocerían ustedes un mensaje de otra civilización? Y este hombre dijo, tiene que tener información. Y esta respuesta que él dio le hizo pensar, si yo cada día estoy viendo un montón de información delante de mí, sin darme cuenta, si yo en mi laboratorio estoy viendo seres vivos y estoy trabajando con su código genético, ¿no es eso información? Romanos 1, versículos 19 al 20. Paco, ¿quieres leerlo, por favor? Se conoce y es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. No la hay. La creación es un libro abierto. El que quiera mirar en ella, trascender, ir más allá, partiendo de las cosas creadas hasta el propio creador. A Dios le gusta crear. No necesita crear, porque Él es completo en sí mismo. Si creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, incluido al hombre y a la mujer, y a los demás seres vivos, claro, es porque Él quiso, y voy a sacar un trocito de Efesios 1:5, fuera de contexto, pero sin deformarlo, yo creo que no lo voy a clasificar, porque Él quiso según el puro afecto de su voluntad. Aunque esté sacado de contexto, yo creo que no son malos. Dios creó, pero no por casualidad, como si no le importara con desgana, no. De hecho, hay un pasaje del libro de Isaías, no lo he buscado, pero recuerdo que hay un pasaje del libro de Isaías que hablando de la tierra, Dios dice que cuando Él creó la tierra, no lo hizo para que estuviera vacía. Así que cuando oímos hablar de que si un meteorito, que si la extinción, no, olvídate de extinciones y de meteoritos, ni del loco que tiene un maletín nuclear y le va a dar, no. Locos hay unos cuantos, eso sí, en eso estamos de acuerdo. Pero tranquilo, porque los señores que tienen el maletín y se creen que son los que controlan, no controlan nada. Porque cuando Dios diga, dejas de respirar, ya no respiran. Por lo tanto, maletines hay, seguramente hay media docena de maletines nucleares por el mundo, no dando vueltas, bien escondidos, pero nadie va a hacer nada a menos que Dios se lo permita. Así que aunque es verdad que el hombre tiene armas suficientes para que esto vuele por los aires 20 veces, no te preocupes, porque no va a volar ni una sola vez, porque Dios en su palabra no ha dicho nada de eso. Y en todo caso, cuando los elementos pasen ardiendo, pasarán cuando Dios lo ordene, no cuando un loco le dé algo. Y será un juicio de Dios contra la humanidad para introducir una nueva era.
cielos nuevos y tierra. Pero ningún loco le va a dar a ningún botón. Estate tranquilo, duerme tranquilo. Por muchos botones que tenga. Porque Dios hizo la tierra, pero no la hizo para que estuviera vacía. Dios creó por un acto de su voluntad. Pero ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué concepto tenemos acerca de Dios y de su voluntad? ¿Tú piensas a veces en Dios como alguien arbitrario o caprichoso que hace cosas aunque nadie sabe muy bien por qué? Claro que como es Dios, pues sí, porque puede hacer lo que quiere. Esa es la idea que tienes de Dios. Porque a veces oyendo hablar a hermanos, a creyentes, por favor, no estoy pensando en nadie aquí presente, ni siquiera en nombres y apellidos de gente que no está presente. Podría pensar o nombrar gente de otros siglos, pero que no pretendo tirar piedras a nadie. Pero a veces hay personas que las oye uno hablar o lees lo que escriben y podríamos pensar, en el fondo Dios, claro, es que no es quien lo entienda. Sí, hace lo que quiere porque, claro, como es Dios, cuidado con esa manera de hablar y de pensar, porque el Dios de la Biblia no es así. Cuando hace algo, lo hace con un propósito, por alguna razón. Otra cosa es que yo, que soy un ignorante, desconozca la razón. Eso es otra cosa. Pero que yo no conozca la razón no significa que no la haya. El Dios de la Biblia es un Dios racional. ¿Qué es eso de una fe ciega, una fe irracional? ¿Qué es eso? Eso no existe. Ningún judío piadoso tiene una fe ciega y irracional. Los judíos ni siquiera echan mano apenas del concepto de la fe. Ni lo necesitan tan apenas. Porque los judíos dicen, si es que mis antepasados estuvieron al pie del Sinaí, si es que nosotros no vimos a Dios, o lo vio Moshe Rabenu y vio la espalda de Dios, pero nuestros padres oyeron la voz. Y irán varios millones de personas. Nosotros, creer sin ver, si nosotros lo hemos visto, hemos oído, y no nos acercamos a la montaña porque Dios dijo, no subáis a la montaña. Que si nos da por subir, claro, hubieran muerto todos. Pero Dios estaba ahí en la montaña. ¿Quién habló de irracionalidad? Y algunos sabios de este mundo han llegado a la conclusión de que Dios, si creó el universo, sí, bueno, lo creó, pero luego se desentendió. Hay gente que sabia de este mundo, se les llama deístas, esta es la etiqueta, los deístas. Sí, hay un Dios creador, porque claro, tanto orden es imposible que haya surgido de caos. No puede ser. Alguien tiene que haber hecho un mundo tan bien hecho. Pero claro, viendo todo lo que hay, todo el desorden, toda la violencia, pues es que Dios luego ya no se ha ocupado más del mundo. Se ha desentendido de su creación. Muchas personas tienen un problema, a veces serio, sincero, con el tema del mal. ¿De dónde procede el mal? ¿Por qué existe el mal? O el sufrimiento, la injusticia y, en última instancia, la muerte, si hay un Dios bueno y todopoderoso al mismo tiempo. Y entonces llega el disputador de este siglo, que siempre hay alguien, ¿no?, que le gusta disputar, y como va de listo, dice, si hay un Dios, eso está por ver, pero bueno, si hay un Dios, o no es un Dios bueno, o no es un Dios todopoderoso. Pero las dos cosas a la vez no puede ser. Porque claro, si fuera bueno y todopoderoso, dicen ellos, no existiría el mal. Y si tiene el poder para evitar el mal, pero no lo hace, es que no tiene una buena voluntad para ponerlo.
Y problema resuelto, y ahí os quedáis y yo me voy. Y ya el listo de turno, pues se piensa pues que, como hacían los saduceos, le ponían una trampa al Señor y ya verás, a este lo pillamos. Así es el hombre caído en el pecado. Romanos 1 nos dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque la Biblia nos dice que cuando Dios creó todas las cosas, en Génesis 1, si seguimos leyendo el capítulo, dice que era Meod Tov. Tov es bueno, pero al poner la palabra Meod delante es buenísimo. Es un significado intensivo, superlativo, completamente bueno, especialmente bueno, excesivamente bueno. Como diciendo, que se pasó, tremendamente bueno. Esto es lo que significa esa palabra. Puede significar incluso excesivamente. Claro, Dios no hace nada en exceso, todo lo hace correctamente. Pero el significado de esa palabra puede incluso significar excesivamente. Si sería buena la creación inicial. Ahora bien, si todo lo que Dios hizo era buenísimo, ¿cómo es que en el mundo que conocemos nosotros hay lo que conocemos? El sufrimiento, el dolor, la guerra, la injusticia, los enfrentamientos, la vejez, la enfermedad, la muerte. Y en todas partes, no te creas, no solo en España, no, en Japón, y en la China, y en la India, y en América, y en todas las épocas. No solo ahora, es que antes también. ¿Cómo se explica eso entonces? Y mandó Yahweh al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios puso una sola regla, una sola norma en el jardín de Edén: no comer de un árbol en concreto, de este. Pero el enemigo de Dios sembró la duda en el corazón de esa primera pareja humana. No moriréis. No sé si lo susurró así, pero quita, qué exageración, hombre. ¿Quién ha dicho muerte? ¿Eso qué es la muerte? Y seréis como Dios. Ostras. Qué bonito, ¿no? Qué bien suena. No morir y ser igual a Dios. Sí, va bien, ¿no? Entre los antiguos, entre los griegos antiguos, en sus relatos mitológicos, que aunque son mitos, pero recogen alguna cosa del pasado, del comienzo de la humanidad, eso sí, todo muy deformado. Ellos tenían el mito en el que los dioses no querían que la humanidad disfrutase de determinados conocimientos o técnicas, como puede ser el fuego, el dominio del fuego. Y entonces un héroe mitológico lo robó, le robó el fuego a Zeus y se lo entregó a la humanidad. Y naturalmente ese fue llamado benefactor, un benefactor de la humanidad, porque ayudó, supuestamente, según el mito, al progreso de la humanidad en contra de los dioses que no querían que la humanidad progrese. Y el hombre, en su imaginación, concibe a Dios como alguien que no quiere que el hombre sea igual que él. Como alguien irascible, siempre enfadado, enfurruñado y caprichoso.
sobre todo caprichoso. Y en cambio, al enemigo de Dios, Satanás, el hombre lo concibe, lo imagina como el que quiere romper las cadenas y las ataduras de la moral o de la religión, sobre todo de la revelación de la Biblia, para que el hombre pueda experimentar y alcanzar la plenitud, para que pueda descubrir su verdadero yo, su verdadera esencia, que le dice el enemigo, es divina. No, Dios, no, tú eres Dios. El enemigo sigue diciendo el mismo mensaje hoy. Tú eres Dios. Génesis 3, ¿alguien se acuerda cuál es la primera palabra que aparece en Génesis 3? Pero. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, también empieza por pero. Ananías y Zafira. Parece que cuando va a haber algo que rompe el orden y la armonía, Dios elige esa palabra y dice, pero. Cada nueva generación, desde ese momento hasta hoy, cada nueva generación, el ser humano se ve confrontado con este dilema. ¿A quién voy a creer? ¿A quién voy a escuchar? ¿Voy a escuchar a Dios que anuncia las cosas que han de venir desde el principio? ¿O voy a escuchar al que dice, seréis como Dios y no moriréis? Y ahora mucha gente famosa, artistas, cantantes, se vuelven hacia otras religiones. Empezaron los Beatles y otros muchos, incluso gente española que está por Hollywood y les gustan esas cosas, ¿verdad? Ellos se llaman espirituales. El karma, la reencarnación, los mantras, los mandalas, la meditación, el yoga, esto, lo otro. ¿A quién vas a escuchar tú? Dios avisó de las consecuencias del pecado. El hombre no quiso escuchar a Dios y obedecer y pecó. Y de este modo entró la muerte en el mundo. Los filósofos griegos pensaban que la muerte formaba parte de la naturaleza. En los primeros siglos del cristianismo, los padres apologetas se enfrentaron dialécticamente con los filósofos griegos y dijeron, nosotros que sabemos la verdad, sabemos que la muerte no procede de la naturaleza, sino del pecado. ¿Quién va a decir la última palabra? ¿Acaso será que a Dios le ha salido un competidor y los planes de Dios se van a ver truncados? Hemos leído antes, ¿verdad? Génesis 3:15. La promesa de un redentor. Esta promesa maravillosa, que seguro que dio esperanza a muchos hombres y mujeres de fe que escucharon la voz de Dios y no a la serpiente. El linaje de Seth. El tercer hijo, ¿verdad? Murió Abel, que fue matado por su hermano, pero Dios dio ese linaje de hombres y de mujeres de fe que de padres a hijos se transmitieron la promesa que Dios había hecho al principio. Esta, la simiente de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. En Bereshit hemos visto antes que hablaba de la mano. En Génesis 3:15 habla del calcañar. Las serpientes atacan mordiendo a los pies, las piernas. Cristo había de ser crucificado y en la cruz fueron traspasadas las manos y los pies. La serpiente no trajo
conocimiento, no trajo sabiduría, sino rebeldía, sufrimiento, muerte y destrucción. Cristo vino a saldar la deuda infinita contraída por la humanidad con Dios. No solo por Adán, el primero, el transgresor, sino por nosotros, que no somos mejores que él. Tú y yo somos descendientes de ese primer hombre, el mejor de toda la humanidad, sin contar a Cristo. Así que no seas muy severo con nuestro antepasado lejano, porque ni tú ni yo le llegamos a él a la suela del zapato, y aún así fue mi transgresor. En Adán todos mueren. Por un solo hombre entró la muerte en el mundo. Pero por un solo hombre también, por Cristo, el último Adán, el último hombre perfecto que pisó la tierra y triunfó donde el primero falló. Por un solo hombre vino la salvación. Un hombre que fue herido en la cruz, en el calcañar y en las manos, pero de esta manera aplastó la cabeza de la serpiente. El combate fue a muerte. Tanto es así que Cristo buscó la muerte. Esta es una paradoja, ¿verdad? En un combate a muerte, si tú mueres, has perdido. En ese combate a muerte, un combate sin igual, el que murió, venció. A diferencia de nosotros que morimos porque no podemos evitarlo, Cristo murió a pesar de que podía haberlo evitado. Cristo fue el hombre que siempre agradó a Dios. Por eso Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. Y veis que Dios siempre anuncia las cosas por venir con mucho tiempo. Entre Isaías y Cristo hay unos 7 u 8 siglos, si no calculo mal. Pues bien, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Lo que profetizó Isaías se cumplió, y los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, en el monte de la transfiguración, fueron testigos. Cristo no murió desangrado, no murió por los latigazos, ni por los clavos, ni tampoco porque le falló el corazón, no le falló el corazón. Cuando leemos que entregó el Espíritu, debemos entenderlo al pie de la letra. No es una simple expresión. Aplicada a cualquier otra persona, y en otros idiomas que no sea el castellano existe la misma expresión, entregar el alma. Pero esa expresión es errónea. Aplicada a nosotros no entregamos nada. Es mejor la expresión que sale en Génesis: como se le salía el alma, como se le escapaba la vida. Creo que es cuando Tamar dio a luz a los hijos de Judá. A nosotros se nos va la vida, no podemos retenerla. Cristo, en un acto de autoridad, entregó su vida en el momento que él lo decidió. Por eso, cuando fueron a pedirle el cuerpo a Pilato, pero se lo han crucificado hace 3 horas. Eso no puede ser. Y llamó al centurión. Este ha muerto. ¿Cómo va a morir? Nadie muere en la cruz en 5 o 6 horas. Se tarda 3, 4, 5 días en morir en una cruz. Si lo sabía Pilato, anda que no haya crucificado gente Pilato. Por eso mandó al centurión. Hasta que no le dijo el centurión, no se lo creí Pilato. Estaba asombrado. El Señor murió porque con soberanía entregó su vida al Padre.
Y por eso antes de morir, gritó con una fuerza y una intensidad. Centurión. Centurión es lo que quería. Pero ¿qué está pasando aquí? Por eso ese hombre pagano, cuando ve toda esa escena, que verdaderamente este hombre, con la de gente que ese centurión había estado velando hasta que morían ahí, lo que pasó allí no tiene nada que ver con la muerte de un crucificado, como el Espartaco o los otros. Nada que ver. Ahora bien, si después de morir y ser enterrado en una cueva todo hubiera terminado, ¿la serpiente habría ganado el pulso a Dios? Si nosotros ahora pudiéramos ir a Jerusalén, a la tumba de Jesús, de peregrinación a ver el ataúd, y se nos dijera, aquí están los restos del profeta Jesús, oh, no sería una buena noticia esto. La serpiente habría ganado la batalla. Cristo murió, sí, tal como fue anunciado en Génesis, pero Cristo se levantó de la tumba al tercer día. Y Dios eligió esa manera para dar testimonio de que esa obra de la cruz, esa obra redentora es eficaz. Porque la muerte tiene derechos donde hay pecado, pero sobre un hombre sin pecado no tiene derechos. Y el Señor Jesús murió, pero no como muero yo, o mueres tú, o mi abuelo, porque no podemos evitarlo, porque somos hijos de Adán y a su imagen somos pecadores. Él es el Bará del principio, y Él es el que no hizo pecado. Así que la muerte no tenía derecho sobre él, pero era necesario. Eso fue una muerte vicaria. Ahora se habla mucho de crímenes vicarios, ¿verdad? En vez de matarte a ti, mató a alguien a quien tú amas para hacerte daño. Los sufrimientos vicarios de Cristo son que para que tú o yo no fuéramos a la cruz, fue Él. Esa es la obra de la cruz. Y al tercer día, Dios le levantó de los muertos. El sello de Pilato sobre la tumba es la prueba de que Cristo resucitó. Jamás de los jamases Pilato hubiera dejado que nadie se acercara a la tumba y robara el cuerpo. Antes le hubiera metido fuego a toda la ciudad y hubiera matado a 100.000, a 200.000 o a 300.000 habitantes. El sello de Roma no se puede quebrantar. Yo os aseguro que un personaje como Pilato, y más con gente como los judíos, que no eran muy simpáticos, sin problemas. Y si alguien no se lo cree, en el año 70 esa es la prueba. Le metieron fuego y arrasaron toda la ciudad. Y al que sobrevivió, a venderlo como esclavo. El primer hombre nos arrastró consigo a la condenación, pero el último Adán, que es Cristo, nos ofrece el perdón, la justificación, la redención y la resurrección juntamente con Él, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Muy brevemente, vamos a leer el pasaje de Efesios 1, del 3 al 7. Antonio, ¿lo quieres leer tú, por favor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracias. Y por favor, que nadie se complique centrando su atención en palabras como escogió o predestinado. No digo que vamos a suprimirlas o quitarlas, que están allí, las dejamos allí. Pero a veces nos centramos en una cosa que nos causa dificultad y perdemos de vista lo demás. No te centres en eso. Dios, lee todo el pasaje. Dios no quiere tu condenación. Cristo murió por salvar al más vil pecador, cantamos en el himno. Y esto me incluye a mí, me incluye a ti, pero no es algo automático. Cristo murió para salvar a todos, pero nadie será salvado si no quiere. Dios no obligará a nadie a ser salvo. Si tú prefieres estar con la serpiente en el infierno, Dios respetará tu decisión. Vamos un momento otra vez a la presentación, a la imagen número 3. Ya estamos casi acabando. Queda muy poquito. Hemos visto estas 3 primeras palabras. La palabra número 4 es esta. 2 letras. Aleph, Taf. La primera y la última del Alefán. Yo soy, ahora es Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Tenemos a Cristo en las Escrituras. Literalmente. Cristo es el primero, el primogénito, el heredero de todas las cosas. Cuando llegue la administración de la plenitud de los tiempos, Él reinará y todo estará sometido bajo sus pies. Aleph, Taf, Alfa y Omega. Principio y fin. ¿Y en el medio? ¿Qué hay en el medio? En la Biblia que yo empleo habitualmente, tal como está paginada, Apocalipsis 22 termina en la página 1157. Si voy a la página 573, que es justo la mitad, Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Cristo al principio, Cristo en el centro, Cristo al final. Déjate de excusas y no le des más vueltas. Año nuevo, vida nueva. Ese es el dicho, ¿verdad? Año nuevo, vida nueva. Antes nos hablaba Antonio, y también había recogido ese pensamiento de este año, cada uno hace sus propósitos, año nuevo año. De ir aquí, de ir allá, de aprender esto, de hacer, de dejar de hacer. Propósitos para el nuevo año. Vida nueva en Cristo. Hoy puede ser, si tú quieres, el primer día de una nueva vida de perdón y de paz en Cristo. Si cuando llegue el final tú quieres ser hallado en Cristo, empieza hoy por entregar tu vida a Cristo. Estamos actualmente entre el principio y el final. Y todavía hoy la puerta de la salvación está abierta.
Y esa decisión es mucho más importante que esos buenos propósitos de ir al gimnasio, de lo que sé, que te puedes hacer para el nuevo año. Que está muy bien, ¿eh? No me meto en eso. No, eso está bien. Pero la decisión de entregar tu vida a Cristo es más importante. Y tiene efectos para toda la eternidad. Hay un himno que dice: oh, no rechaces la verdad. Tus ojos hoy abre a la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Tus ojos ya tal vez el sol no volverán a contemplar. De salvación el día es hoy. Oh, ven sin tardar. Jesús te ama, oh pecador. Por ti su sangre dio en la cruz. Sus brazos te abre el Redentor. Oh, ven a Jesús. Jesús te tiene compasión. ¿Con qué su amor le pagarás? Entrégale tu corazón y salvo serás.